No deja de producir cierta impresión enfrentarse a una proposición no de ley de un grupo nacionalista que tiene en su título el término de deuda histórica, porque conociendo las tergiversaciones de la historia que suelen realizar, uno se pregunta a qué lugar de la historia nos quieren llevar, desde qué punto se habrá generado esta deuda. ¿Estarán pensando en el año 1714, en que hubo una guerra que fue de sucesión y ellos han decidido que fue de secesión? ¿Estarán pensando en el cantar del mío Cid, cuando el Cid pidió un rescate por el conde de Barcelona? Y en ese caso, ¿a qué cifra nos atenemos? Porque según las fuentes, unas hablan de 80.000 marcos de oro, otras de 8.000 y otras dicen que fue liberado sin rescate. ¿Cuánto debemos? ¿Desde cuándo? Bien, tranquiliza saber por lo menos que ya que estamos hablando de historia, estamos hablando de historia contemporánea. Y en esta ocasión nos remontamos solo al año 2007 y estamos solo hablando de las inversiones del Estado. Estamos hablando de la disposición adicional tercera del Estatuto que determina cuánto tiene que invertir el Estado en una comunidad autónoma y decide que tiene que ser el mismo porcentaje que supone el PIB de esa comunidad sobre el PIB total. Por desgracia, hay también numerosos argumentos que no permiten aceptar esta argumentación. En primer lugar, resulta sorprendente que una parte dicte sus términos al todo. Sería difícil imaginar a California dictando al gobierno federal estadounidense qué tiene que hacer con sus inversiones, o a Baviera haciendo lo mismo con el gobierno federal alemán. En segundo lugar, conviene, cuando se legisla, respetar algunas leyes superiores. Y no me refiero a las leyes de la teología, me refiero a las leyes de la aritmética. En España ha habido diversas comunidades que han introducido cláusulas de este estilo y cada una ha dictado al Estado cuánto tiene que invertir y cada una lo ha hecho con un criterio diferente, por supuesto el que le convenía a cada cual. Unos el PIB, otros la población, el territorio, lo que sea. Esto tiene un pequeño inconveniente, que es que de llevar este proceso hasta el final, la suma de los porcentajes sería mayor que el 100% y sería difícil que cualquier gobierno, incluso con mayoría absoluta, pudiese incumplir las leyes de la aritmética. Sin embargo, hay que recordar, para perplejidad de las generaciones futuras, que los grupos nacionalistas catalanes introdujeron esto en su estatut, que el Partido Socialista lo apoyó y que el Partido Popular ha introducido cláusulas similares en algunas de las comunidades que gobierna. En la argumentación de los oradores precedentes han olvidado un pequeño detalle, que es que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que explicaba que este tipo de cláusulas, que esta cláusula en concreto, no podían condicionar la libertad del Gobierno ni de las Cortes Generales, de nosotros, para elaborar los presupuestos generales del Estado de cada año. No eran una obligación. Y si no hay obligación, por tanto, tampoco hay deuda. Se podrían dar muchos más argumentos por los que no tiene sentido este supuesto agravio que aquí se nos trae. Por ejemplo, lo discriminatorio que resultaría esto para las comunidades que no tienen cláusulas similares en su estatuto. Si hay 6 comunidades que introducen estas cláusulas y 11 que no, invertimos los recursos del Estado según dictan estas comunidades y a las demás les dejamos los restos. Otro argumento tiene que ver con que no deberíamos fijarnos solo en el flujo de inversión, lo que se invierte en un periodo determinado, como aquí se nos dice, en unos años, sino en el stock, en la inversión acumulada en ese territorio, porque tal vez un territorio haya recibido inversiones antes, por ejemplo, si ha celebrado allí unos Juegos Olímpicos, y haya otros que reciban inversiones después. Deberíamos fijarnos en el stock de inversión, no en el flujo de inversión. Son muchos los argumentos que van a llevar a mi grupo a votar que no a esta proposición no de ley. Pero un argumento adicional sería pedir a los señores nacionalistas que dejen de inventar y de atizar permanentemente agravios que no existen por el bien de la concordia de todos los conciudadanos de este país.